del cine nos vamos con Javier Aranda y sus confesiones literarias. Mi querido Javier, qué gusto que estés siempre con nosotros los viernes. Sí, a mí también me da muchísimo Ojalá gusto. fuera diario, ¿eh? Exactamente. Pero sería abusar Quisiéramos. mucho de ti. No, me da mucho gusto. A ver, ¿qué nos vas a confesar el día de hoy? Bueno, confieso que he leído libros que a veces no son tan sencillos, pero hay libros que me los han hecho más accesibles, digamos. Y al decir esto pienso en un libro que es base de muchas cosas y también es sustento de otras tantas. Es proyecto aún, porque no se ha logrado todo lo que se tenía que llevar a cabo, pero es el principio de congregación, de comunidad, para construir algo. Me refiero a la Constitución, no voy a hablar de la Constitución, que es un libro que finalmente se hizo con muchas aspiraciones, con muchos anhelos, con muchas certezas, que recogió un impulso que culturalmente se empezó a gestar en el siglo XIX fuertemente por grupos de pensadores liberales. Y cuando digo liberales pienso en ese amplio espectro en donde caben pues casi todos, ¿eh? Y te refieres a la Constitución de 1917. A la Constitución Política de 1917, que de se cumplen 100 años, ¿no? Así es, así es. Entonces a mí me asombra que, digamos, este es un libro colectivo que recoge anhelos, que recoge muchas cosas y que sigue, pues me da la impresión de que es como un organismo vivo, sigue recomponiéndose, adecuándose, reinterpretándose. Hay algunas voces críticas que dicen, esa Constitución ha sido tan reformada que ya vamos a hacer otra. Eso también sería como una reforma porque partes de principios básicos. Así es. Y hay principios universales que son los derechos humanos. Entonces, finalmente estaríamos hablando de lo mismo. Claro. Yo creo que estas adecuaciones se han hecho a lo largo de la historia por la vida misma de la sociedad. Es un libro vivo, es un organismo vivo de una sociedad viva que se modifica, que quiere cambiar. Y hay realidades que estamos afrontando en nuestros días, por ejemplo, con temas que son fundamentales para este libro, y es, por ejemplo, el de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? ¿Cómo la entendemos? Imagínense qué soberanía puede tener un país, el que sea, en donde quien decide los flujos de capital de los grandes bancos o de los grandes grupos financieros tienen su sede en París, o la tienen en Roma, o la tienen en Londres. ¿Quién decide hacia dónde se dirige la economía de cualquier lugar? Entonces, esos conceptos yo creo que tenemos que clarificarlos nosotros socialmente y en todas las sociedades del mundo, porque el concepto que teníamos de soberanía ha cambiado mucho. Por supuesto. La no intervención, digamos, era otro concepto básico, pero ahora hay tantas formas de mirar a los países que esa no intervenciones. Y tantas intervenciones que dices, bueno, ¿cómo voy a hacer? O sea, no lo puedes parar. Claro. Es una realidad que está. Vamos a tratar de normar eso para nosotros tener un principio y seguir caminando como un grupo social que nos identifica como tales. Nos hemos dado cuenta también en este mundo de que la identidad mexicana, de la que se habla mucho, en realidad es muchas identidades. Por supuesto. No es lo mismo el mexicano de Monterrey que el de Chiapas. Que un rarámuri. Que un rarámuri, por ejemplo, y todos Tienen son mexicanos. Distintos, ¿no? El punto es, finalmente, decir que México es muchos Méxicos. La diversidad nos da fuerza, la diversidad nos congrega y nos hace tener un plan. Entonces, a mí me asombró mucho, hace mucho tiempo, Carlos Monsiváis me dijo que había un libro que había glosado la Constitución con sonetos. Le dije, es un conjunto de sonetos, son 10, 20 sonetos. Dice, no, artículo por artículo. Y yo le dije, no, esa es una locura, ¿quién hizo eso? Y la locura la hizo la primer gobernadora de México, Griselda Álvarez, Fíjate. que además, hay que reconocer, no era una improvisada en las letras. No, y una mujer muy brillante, ¿no? Era brillante y su tesis versó sobre Borges, o sea, no era cualquier cosa, no cualquiera le entra. Bueno, ella se dio esa tarea y yo creo que ese libro que a veces nos parece tan árido y tan lejano, pues se escribió hace 100 años, yo creo que cuando uno se acerca a él a través, por ejemplo, de estos sonetos de Griselda Álvarez, pues tiene otra visión de las cosas porque los ve más cercanos. Es la sensibilidad de un poeta, de una poeta, que nos hace ver artículos que son para nosotros importantes, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces es como muy rico acercarte, digamos, a ese libro fundamental que es la Constitución, que cumple 100 años este año, pues a través de este libro. Y es una excelente recomendación porque uno de los análisis que ahora se están generando en la opinión pública es eso.
los mexicanos cuánto conocemos realmente nuestra Constitución, realmente qué tan cercanos estamos de ella, qué tanto sabemos lo que nos merecemos, porque ahí es donde dicta a qué tenemos derecho y a qué no, ahí está, ¿no? En la Constitución. Y estas versiones, pues realmente, digo, no sé si ayuden o no a acercar, pero finalmente... No te acercan. No, por supuesto que planteas, sí. ¿no? Mira, las voy a cosas. leer este A parrafito, ver. fíjate. Ese Para ser soneto. presidente se requiere llenar con fuerza 7 requisitos que con gran rectitud fueron escritos como siempre la historia lo requiere. De padres mexicanos, no adultere su nacimiento, no hay casos fortuitos, la mexicanidad lo exige a gritos. Mexicanos no más, así se quiere, ¿no? ¿Aquí ya Por entendiste, sí o no? Ya sé que yo sí podría en un momento dado, ¿no? Claro, por Tengo uno de los supuesto. requisitos. Oye, No. pues qué maravilla, de verdad. Realmente ¿eh? es un trabajo que solamente una poeta se pudo aventar ese boleto, porque imagínate, No, artículo no es por fácil. artículo, no es cualquier cosa. Y no perder la esencia de lo Así que es. representa cada artículo de la Constitución, ¿no? Y si te das cuenta, digamos, de esas cosas y ves otras, te acercas a otras fuentes y ves, por ejemplo, que finalmente la Constitución del 17 recogió demandas que en Aguascalientes, en la Convención de Aguascalientes, los zapatistas plantearon y no recogieron solo el espíritu de la propuesta de Carranza. Recogieron todas Así esas es, inquietudes, esos intereses y los pusieron en la del 17 y te das cuenta que, por ejemplo, los zapatistas tenían una visión que ahorita le causa escozor a muchos políticos todavía, Claro. porque hablaban de transparencia. Así es. Ellos decían que tenían que ser públicos todos sus bienes a partir de que fueran funcionarios y durante toda su vida. Claro. Dejaban de ser funcionarios, pero tenían que seguir siendo transparentes. hijos del escrutinio público. No, pues una joyita de recomendación. Qué bueno que nos la traes a colación ahora que estamos celebrando justamente el centenario de la Constitución. Muchísimas gracias, Javier. Y les recomiendo que vayan a Palacio Nacional a la exposición sobre la Constitución. Es una lectura cultural porque la Constitución no es solo una cuestión política, Claro, es claro. un conjunto de cosas, de intereses, y ahí yo creo que se representa muy bien todo lo que ocurrió. Y qué mejor, fíjate que ayer en el programa de radio que tengo en el IMER, también presenté la versión para niños de la Constitución. No sabes qué, de verdad que me da mucho Muy gusto importante. que hayan este tipo de publicaciones, porque efectivamente la Constitución, los artículos que contiene nuestra esencia, o por lo que tanto se ha peleado en este país. Qué mejor momento, ¿no? O nunca hay un mejor momento, creo, como ahora, para saber pues Porque, a qué por tenemos ejemplo, derechos. el Estado laico, que es un Exactamente. eje fundamental de la democracia mexicana. Tantas cosas, O la ¿no? libertad de expresión, en Tantas fin, así es. convulsiones, hay que leer nuestros derechos. Gracias, Javier Aranda. Que A pasen un ustedes, excelente gracias. fin de semana.